Bien, mis queridas hermanas, bienvenidas una vez más a nuestro estudio sobre lo que es la teología de la cruz. Ya nos estamos acercando a la recta final como tal, y el día de hoy es una clase interesante, es un tema interesante sobre la teología de la cruz. Todos han sido mis favoritos, pero esto creo que ha sido uno de mis favoritos de preparar y de dictar en la mañana, por ejemplo. La semana pasada hablamos un poco acerca de lo que era la cruz y estuvimos viendo este ciclo del cual nos habla Lutero sobre la oración, la meditación y la tentación. No sé si se acuerdan de eso, y estuvimos hablando un poco acerca de este concepto de Lutero en la tentación que él denomina anfectum. Y estos son los padecimientos que nosotros vivimos, ya sea por nuestro pecado, ya sea por el pecado de otros, y ya sea por el mundo y el diablo que nos están atacando en nuestras vidas. Y tanto Lutero, en la tesis vamos a decir así, en esta disputación de Heidelberg en 1518, como el profeta Isaías, porque esto no es algo que se inventó Lutero, sino que también el profeta Isaías van a hablar sobre el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, la obra extraña de Dios. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué es la obra extraña de Dios? Bueno, lo vamos a ver a lo largo de este estudio, y lo vamos a ver que uno no puede ver la obra extraña de Dios sin hablar de la cruz, porque parte de la obra extraña de Dios está en la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, como ya es costumbre, ya saben que hemos visto qué es la teología de la cruz, cómo el bautismo nos ayuda y nos une a la cruz de Jesús. Vimos la distinción entre teología de la cruz y teología de la gloria. La semana pasada vimos el ciclo de nuestra vida, el oratio, la meditatio y la tentatio. Y el día de hoy vamos a seguir con parte vamos a decir así, de la pastoral de Lutero, y vamos a ver esta obra extraña y el consuelo que nosotros tenemos de parte de Dios en algunas cartas que Lutero escribió. Entonces, sorpresivamente, en muchas ocasiones, Lutero era bastante pastoral. Y digo sorpresivamente porque muchas personas, cuando leen Lutero y leen algunos escritos como la cautividad babilónica y todo eso, pudieran decir, bueno, es que Lutero tiene una pluma en el cual él no tiene, vamos a decir así, cosa para escribirle al Papa diciéndole, usted es un emisario del diablo. O como escuchábamos la semana pasada que Lutero dice, el diablo es el mejor profesor de teología. Pero cuando Lutero tiene que hablar acerca del evangelio, cuando Lutero tiene que ser pastoral, es muy, pero muy pastoral. Y es una bendición que, por ejemplo, nosotros tengamos algunas de las cartas de Lutero traducidas al español. Hay muchas de las cartas de Lutero, inclusive hay 2 o 3 tomos de cartas de Lutero en la colección de escritos de Lutero en inglés. Y bueno, todas sus cartas están en los escritos alemanes, pero en este librito que se llama Martín Lutero, Predicador de la Cruz, que está traducido al español, tenemos algunas recopilaciones, fragmentos de cartas que, aunque este libro es dirigido a los pastores, también sirve de mucho a cada uno de los cristianos para que pueda refugiarse en las dulces palabras del Evangelio. Entonces, hablando un poco acerca de Heidelberg, Lutero en la tesis 4, él va a decir, la obra de Dios, aunque tenga siempre un aspecto desfigurado, parezcan malas, constituyen en verdad los méritos inmortales. ¿Qué quiere decir Lutero con esto? ¿O de qué está hablando Lutero aquí? Lutero está hablando acerca de este cántico que trae el profeta Isaías, el cuarto cántico del siervo sufriente, cuando el profeta Isaías nos dice que ya no hay hermosura en ese siervo.
ese siervo ha quedado totalmente desfigurado y ese siervo perdió su hermosura y está totalmente desfigurado para nuestra salvación, para nuestro perdón. Entonces, a veces los lugares que nos parecen malos, porque la cruz era un lugar de maldición, para nosotros es un lugar de bendición. Para nosotros es donde están los méritos de la inmortalidad. Entonces, Lutero va a concluir en esta tesis 4, hay que entender esto de la manera siguiente. El Señor nos humilla y nos espanta por la ley y la visión de nuestros pecados de tal forma que ante los hombres como delante de nosotros mismos no nos veamos como nada, insensatos, malos, como en realidad somos. Cuando confesamos y reconocemos todo esto, no aparece en nosotros belleza alguna ni resplandor de ninguna clase, pero vivimos en el Dios escondido, es decir, en la simple y pura confianza en su misericordia, sin poder apelar dentro de nosotros mismos en nada que no sea pecado, locura, muerte e infierno. Entonces, Lutero aquí trae también otro concepto que el mismo profeta Isaías habla acerca de el Dios escondido y el Dios revelado. Entonces, cuando Lutero está aquí hablando acerca de el Dios escondido, está mostrando cómo y por qué en realidad Dios se esconde de nosotros. Escuchamos del mismo Dios que le dijo a Moisés, ningún ser humano puede verme y vivir, porque ningún ser humano puede ver la santidad de Dios y vivir. Entonces, Dios, por amor a nosotros, se esconde y se media. ¿Cómo podemos ver al Dios escondido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? La zarza ardiente es un ejemplo de ese. El tabernáculo es otro ejemplo de eso. El maná que cae del cielo, la nube que representa la gloria de Dios, la columna de fuego que acompañaba al pueblo israelita en las noches, el arca del pacto, son, vamos a decir así, son figuras o son cuadros y sombras que nos van a apuntar a la revelación de Dios, que el Dios revelado nosotros lo vemos en Cristo Jesús. Pero aún así, Dios sigue mediado. Dios sigue mediado en carne y sangre, en nuestra carne y en nuestra sangre, aunque es también verdadero Dios, es verdadero hombre. Dios se revela a nosotros en la cruz de Cristo. Entonces hay muchas personas hoy en día que dicen, no, pero es que yo quiero ver a Dios. Ve la cruz de Jesús. No, pero es que yo quiero ver de verdad a Dios. Escucha su palabra, ve a la iglesia, escucha el perdón de Dios por tus pecados. En la cruz, en la locura de la cruz, Dios decidió revelarse a cada uno de nosotros. Entonces, el Dios escondido trabaja de formas extrañas para nosotros. Esto es lo que se denomina la obra extraña de Dios, que para el mundo es locura. ¿Cómo en un lugar de muerte puede haber vida? Bueno, porque Cristo está venciendo a la muerte con su propia muerte. Pero Jesús no queda en la tumba. Jesús resucita al tercer día, venciendo al diablo, a la muerte y al mundo. Entonces, para que vean que yo no me estoy sacando esto de la nada, aquí está el texto que usa el profeta Isaías para hablar acerca de la obra extraña de Dios. Pero vamos a leer un poco el contexto. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Aquí vemos cómo el hombre también se esconde de Dios. El hombre, cuando cayó en pecado, lo primero que hizo fue esconderse de Dios. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme.
Cuando pase el turbión del azote, seréis en él pisoteados, porque Jehová se levantará como en el monte de Perisín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. También esto salió Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces, Dios a veces nos parece que las cosas que están sucediendo no tienen ningún tipo de sentido. ¿Por qué algo que me está pasando a mí, cómo va a, vamos a decir así, a hacer algo positivo? Pero vemos que Dios obra en todas esas cosas. El autor del libro que les estaba recomendando hace unas semanas, Richard Eyer, él tiene en uno de sus capítulos que habla acerca de cómo el cristiano debe dibujar o vislumbrar toda su vida, contar la historia de su vida. Y quizás hoy por hoy nosotros no pudiéramos contar la historia de nuestra vida, pero quizás más adelante, en unos 10, 15, 20 años, cuando ya hayamos pasado por una prueba, por una dificultad, por una cruz en nuestra vida, nosotros podemos poner eso como parte de nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? Richard Eyer estaba contando la historia del padre de un pastor que él conoció hace un tiempo, y el padre de este señor, un día, él estaba muy emocionado cuando era pequeño para ir a un picnic de la iglesia. Pero ¿qué pasó? De sábado para domingo, este niño enfermó. Entonces sus papás decidieron quedarse en la casa porque el niño estaba con fiebre. Toda la iglesia y un montón de personas se montaron en un barco, y el barco, vamos a decir así, hubo una tragedia en el barco y más de 300 personas murieron ese día. Entonces, esta persona no entendía por qué Dios lo había salvado a él de esa situación con una enfermedad. ¿Y qué fue 80 años después, casi en su lecho de muerte, lo que le dice su hijo? Bueno, ahora creo que estoy entendiendo la obra extraña de Dios. Dios quiso que yo me salvara ese día para yo ser tu padre y para que tú pudieras ser pastor y pudieras predicar el evangelio a todas esas personas. Entonces, a veces uno no entiende las cosas que nos suceden a nosotros en nuestras vidas, pero Dios sí sabe por qué suceden las cosas que pasan en nuestra vida, y todo lo que sucede a nosotros sucede para el bien. Quizás en el momento de la prueba no podamos ver bien en lo que nos sucede. En realidad, no vemos bien en el momento de la prueba lo que nos está sucediendo, pero luego, en un futuro, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de cómo Dios usó esa situación en particular para librarnos, para fortalecernos, para hacer que maduremos en nuestra fe. Entonces, las cruces de nosotros pueden y adoptan en realidad diversas formas. Y cuando hablamos aquí de cruces, hablamos de las anfectuns, hablamos acerca de los padecimientos y de los sufrimientos. Puede ser en forma de ansiedad, de angustia, de depresión, de duda, una fuerte duda de nuestra fe, de desesperanza, de impotencia. Y no solamente tiene que ser con, vamos a decir así, con cosas emocionales. También puede ser algo físico que estemos pasando o que esté pasando en nuestro cuerpo, algún tipo de enfermedad. El COVID fue y sigue siendo una cruz que el mundo entero se está viendo afectado por eso. La guerra, aunque directamente no, vamos a decir así, nosotros no estamos bajo un bombardeo, indirectamente nos está afectando con el alza de los precios y con todas las cosas que también están pasando. Entonces, todas esas formas que adopta la cruz, los sufrimientos, los padecimientos en nuestras vidas, podemos afrontarlos junto con Cristo. La semana pasada hablamos del concepto que Lutero jamás vio, la cruz de Jesús separada de la cruz de nosotros, sino más bien la cruz de Jesús y nuestras cruces, nuestra vida como cristianos, están juntas y caminan y van juntas hasta
el día de nuestra muerte. Es por eso que el cuidado pastoral es importante. Y vamos a ver cómo Lutero usaba el cuidado pastoral en tiempos de angustia y de desesperación. Vamos a ver dos casos de ansiedad y de depresión, pero todo esto uno lo puede también adaptar al padecimiento que uno está viviendo en su momento. Entonces, por ejemplo, Lutero, como ya todos ustedes saben, fue un gran teólogo de la cruz. Y lo que quiero decir con esto es que Lutero no podía dejar de ver en ninguna situación a Cristo y a este crucificado. Lutero siempre va a ver a Jesús. Entonces, en esta carta que vamos a empezar a discutir un poco, fíjense bien la fecha, 25 de diciembre de 1535, Navidad. Lutero va a escribir una tierna pero muy persuasiva carta que resuena con el más puro evangelio para los que en esta estación se sienten abatidos y desilusionados. Lutero le va a escribir a un joven príncipe que tenía apenas 26 años en ese momento, que se llamaba Joaquín, que estaba sufriendo de ansiedad, de depresión. Y él le va a decir: quiera nuestro querido Señor Cristo reconfortar a su gracia, a Joaquín, con su encarnación, el que se hizo hombre para consolar y mostrar su buena voluntad a todos los hombres, tal como resuena en el cántico de los ángeles en este día. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Entonces a veces pensamos que estas palabras o estas situaciones o la encarnación de Jesús, sí, es algo para celebrar la Navidad y todo eso, pero nos trae consuelo, porque lo que vino a hacer Jesús es a reconciliarnos con nuestro Padre, a traer paz, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No es una paz como la que se espera que suceda entre Rusia y Ucrania, no, es una paz que trasciende, que va más allá, es una paz de reconciliación con nuestro Padre. Y esto es porque ya Dios no es nuestro enemigo, sino que más bien Cristo es nuestro hermano. Cristo se encubre con nuestra humanidad, se viste con nuestra carne y sangre, y en esta carne y sangre Jesús absorbe nuestro pecado y sufre la muerte en la cruz por ti y por mí. Jesús es ese Emmanuel, Dios con nosotros, que tomó nuestro pecado y nuestro oprobio, nuestra maldad. Y Lutero va a insistir en que si uno quiere buscar a Dios prescindiendo de Jesús, lo único que uno va a encontrar es al diablo. Lutero siempre va a poner la mirada en Jesús. Y hay que recordar algo aquí, mis queridos hermanos. El pastor no es un terapeuta. Un terapeuta siempre te va a hablar acerca de lo que está dentro de ti. Hacer una retrospectiva, indagar en tu mente, indagar en tus recuerdos, indagar en las cosas que has pasado y que te han llevado a tal situación para poder buscar una solución. Sí, hay que buscar ayuda profesional. Siempre se los digo, yo no estoy en contra de eso, es necesario, pero en medio también de ese buscar y de caminar con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra, los miembros de la iglesia también tienen que caminar junto con su pastor. No, por ejemplo, para que me cuenten a mí qué fue lo que hablaron con el psicólogo, no, sino para hablar acerca de pecado y salvación, porque los pastores hablamos en esos términos: ley y evangelio, pecado y salvación, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que nosotros hacemos y lo que la Biblia y lo que Cristo hace es sacarnos de nosotros mismos y ponernos delante de la cruz de nuestro Señor. Y yo creo que esto es lo que le falta mucho al mundo: salir de sí mismo y encontrarse con la cruz de Jesús y ver que en esa cruz nosotros tenemos perdón y salvación, que con Cristo nosotros podemos afrontar cualquier situación que nosotros tenemos. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos a Jesús. Y la cruz de Jesús para nosotros también se transforma de diversas maneras, que la vamos a ver dentro de un rato. Y esas formas en la cual la cruz de Jesús se transforma, para mí, es por sus medios de gracia, donde Jesús va a hacer este intercambio feliz,
donde yo le voy a entregar a Jesús todo esto. Yo le voy a entregar mis ansiedades, mis angustias, mis dudas, mi impotencia y cosas físicas que me aquejan y todo eso. Y Dios me va a dar amor, me va a dar paciencia, me va a dar gracia. Esto es lo que Lutero llamaba el intercambio feliz, el feliz intercambio, en donde yo le doy a Cristo todo lo malo y Él me entrega a mí todo lo que es bueno. Y en esto nosotros encontramos consuelo y paciencia en medio de las pruebas. Lutero, en su carta a Joaquín, no va a dirigir la atención de él hacia sus propios pensamientos o emociones. En vez de esto, aparta al joven príncipe de toda reflexión concentrada en sí mismo. Va a hablar acerca de quién es Dios y cómo está Dios predispuesto hacia él. Y lo puede llegar a saber únicamente en el niño recién nacido de María. Nuevamente el contexto es 25 de diciembre, es la celebración de la Natividad de nuestro Señor. Tal conocimiento de Dios no puede hallarse en la naturaleza o en el raciocinio humano. No se trata simplemente de que Dios está aquí, porque la presencia de Dios sin la cruz de Jesús y sin su palabra de promesa llenaría de terror y nos aniquilaría, porque lo que veríamos es ley, como en la Edad Media se veía a Dios, como un Dios castigador, como un Dios que no soportaba el pecado. ¿Y quién era la persona que apaciguaba a ese Cristo sin la cruz? María, su madre. Pero todo esto es falso, porque en la cruz de Jesús nosotros tenemos consuelo. Entonces, ¿qué es lo que va a decirle Lutero a el joven Joaquín? Si estamos satisfechos, y esta frase, este párrafo me encanta, si estamos satisfechos con el credo y la doctrina, ¿qué importa si el diablo y todos los demonios nos atacan? Más que puede angustiarnos, quizás el pecado y aún la conciencia culpable. No obstante, Cristo nos ha librado de todas estas cargas. Incluso mientras nosotros continuamos pecando diariamente, ¿quién excepto el diablo puede aterrorizarnos? Pero mayor que el diablo es Dios, que mora en nosotros. Por más débil que sea nuestra fe, el niñito de Belén y el hombre del Calvario son uno y el mismo Hijo de Dios. Al encarnarse, se hizo hombre para destruir la obra del diablo. Nuestra fortaleza está en la confesión del credo de Dios, que se hizo hombre para sufrir y morir por los pecadores. Nuestra confianza se basa en la doctrina, porque la doctrina no es alguna teoría de concepción humana, sino la verdad que está en Dios para nosotros. Entonces, yo soy bien enfático con mis estudiantes ahorita de catecismo, con unos jovencitos que tengo, que estamos estudiando el catecismo, en aprenderse las palabras del credo, en aprenderse, vamos a decir así, las explicaciones de Lutero del credo. Y ellos a veces ponen cara como de, pero ¿por qué yo me tengo que aprender esto? Y aquí está la respuesta. Y yo siempre les digo, esto es importante para nosotros, para poder reprender al diablo. Cuando el diablo venga a mí con mentira, cuando el diablo venga a acusarme a mí, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mi Señor, que es verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad y verdadero hombre, nacido de la Virgen María, ese es mi Señor que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado de tus garras, me ha rescatado del pecado y del mundo, no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, con su inocente pasión y muerte. Y todo esto lo ha hecho para que yo sea suyo, no tuyo, suyo, y viva con él en su reino de justicia y de verdad. Así que aléjate de mí, Satanás. En Jesús nosotros tenemos consuelo. La doctrina, la verdadera doctrina, nos ayuda a cada uno de nosotros a transitar en esta vida, a poder ver los dardos del enemigo y repeler todo eso. Esto es lo que la trilogía de la cruz ha tratado de reconciliar a nosotros los pecadores con nuestro Dios amoroso. La teología y la cruz tratan y lo han hecho, nos han reconciliado con nuestro Padre, y es por eso que ahora tú y yo podemos llamarlo Padre nuestro. Entonces,
En esta carta de Lutero a Joaquín, fíjense, no hay un llamado a dejar el desaliento o a ponerse en un tono del espíritu de la estación, alegres porque es la Navidad. Hay gente que dice, no, vamos, ánimo, en la Navidad no se puede estar triste. No se exhorta a Joaquín en esta carta a encontrar ayuda mediante sus argumentos de autoestima. Lutero, en cambio, lo reconfortará con las palabras del apóstol San Pablo. En la debilidad de Dios se despliega su poder de salvación. Desde el humilde pesebre en Belén, pasando por la humillación de la cruz, directamente al pozo de la depresión de Joaquín, Dios viene para salvar. Nosotros, como cristianos, hablamos en términos de salvación. Dios obra en las profundidades, aun cuando nosotros nos sentimos perdidos y que nadie puede sacarme de esas profundidades, Dios sí lo puede hacer. En una ocasión, Lutero ofendió a Erasmo al afirmar de que Cristo Jesús está en nosotros incluso en la alcantarilla. Jesús no se avergüenza de estar en medio de las moscas de cuadra y del estiércol. No se avergüenza de encontrarse en compañía de frágiles pecadores, porque ¿para qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. ¿Con quién se codiaba Jesús? Con pecadores, con cobradores de impuestos, con pescadores, con prostitutas. Y todo esto lo hacía para perdonarlos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El ser cristiano, mis queridos hermanos, no es sinónimo de suprimir nuestros sentimientos. No, hay que dejarlos salir. Hay que vivir, por ejemplo, el luto. Uno no le puede decir a una persona que ha visto fallecer a un familiar, vamos, el cristiano no se entristece en medio de la muerte. El cristiano se entristece en medio de la muerte, porque la muerte no es algo natural. Cristo mismo lloró en la tumba de su amigo Lázaro. Si Cristo lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? El problema es cuando yo dejo que me quedo metido y sumido en mi depresión y tengo una nube negra y voy caminando como una nube negra por todos lados. No, sí hay que vivir el luto, hay que vivir la situación que uno está atravesando y que uno está pasando, pero también necesitamos reconocer que Dios está con nosotros, que Dios nos está acompañando. Y cuando yo reconozco que mi sufrimiento, Cristo lo entiende, la cosa cambia. Hay personas que a veces dicen, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo he vivido. Y quizás yo no lo sé, pero tú sabes quién sabe lo que tú sí has vivido. Jesús. A veces uno dice, pero es que, pastor, usted no puede entender mi dolor. Nuevamente, quizás yo no lo puedo entender, pero tú sabes quién sí entiende tu dolor. Jesús. Y esto no son palabras vanas y sin sentido para darte ánimo. No, son palabras sí para darte ánimo, pero para que también tú puedas reconocer que Jesús sufrió lo peor que pudo haber sufrido. Jesús sufrió el abandono de Dios. Jesús en la cruz grita desesperado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El momento más cumbre de la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue ahí, donde todo el peso de nuestros pecados recaía en sus hombros y el Padre le dio la espalda. Jesús sabe en carne propia los sufrimientos y Él te entiende porque Él pasó por el valle de sombra y de muerte. Y como dice el salmista, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden nuevo aliento. Eso nos reconforta a cada uno de nosotros en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras dificultades. Lutero le va a permitir a Joaquín ser débil para que Cristo sea fuerte. Él le va a decir, Joaquín, todavía no has traicionado o crucificado a tu amado Señor. Incluso si lo hubieses hecho, pese a ello, Cristo seguiría brindándote su gracia. Él incluso oró por quienes lo crucificaron. Por tanto, tenga buen ánimo. Con el poder de Cristo, opóngale resistencia al espíritu del maligno, el cual no puede hacer otra cosa sino afligir, aterrorizar o matar. Lutero imprime las promesas de Cristo en las profundidades de la melancolía de Joaquín, a fin de que incluso en tales oscuras y sombrías regiones,
lleguen a conocer la paz de Cristo y de aferrarse a Él. Y fíjense aquí que Lutero va a decir, el maligno, ¿qué es lo que puede hacer? Afligir, aterrorizar o matar. Y Lutero le va a hacer esta misma recomendación a su colega y amigo Felipe Melanchthon, que él también sufría de depresiones. Y Lutero le va a decir, no tengas miedo a aquel que puede matar el cuerpo, sino más bien ten miedo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. El enemigo puede quizás acabar con nuestra propia vida, pero no nos puede quitar la vida eterna. Solamente nosotros blasfemando, ignorando a Dios, despreciando a Dios, perdemos la vida eterna. Pero cuando nosotros confiamos en Cristo, aún en medio de la muerte, sabemos que tenemos vida y tenemos vida eterna, porque Cristo está con nosotros. Y Cristo está con nosotros, y en los lugares donde podemos encontrar a Cristo el día de hoy es en los medios de gracia, en nuestro bautismo, en la palabra, en la Santa Cena. Y todos ellos nos llevan a la paz con Dios. Y la paz con Dios es estar reconciliado con nuestro Señor y Salvador. No sé si ustedes recuerdan en la liturgia, que en la liturgia uno dice, después de la consagración, uno dice, la paz del Señor sea con vosotros. ¿Y qué es lo que contesta la iglesia? ¿Qué es lo que contesta la congregación? Amén. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Significa que estamos reconciliados con nuestro Señor. Significa que ahora nosotros somos hijos de Él y Él ahora nos está fortaleciendo a cada uno de nosotros. José Enrique, ¿levantaste la mano involuntariamente o querías decir algo? Tu micrófono está apagado. Sigue apagado, no te escucho. ¿Alguien puede escuchar a José Enrique? Porque yo no lo escucho. No se escucha. Cualquier cosa, si quieres, puedes escribirlo por el chat y yo lo puedo leer. No, no te escuchas, José Enrique. Lo siento. Escribe por el chat y yo leo la pregunta o el comentario y así seguimos con estos textos que nos trae Lutero. Lutero va a escribir otra carta a, vamos a decir así, a un joven muchacho también que se llamaba Jerome Weller. Él era un estudiante de teología que había llegado a Wittenberg y se estaba quedando en la casa de Lutero. Lutero acogía a varios estudiantes en su casa y este muchacho también estaba pasando por depresión. Y Lutero le va a decir que Satanás va a tratar de seducir no a los que ya son suyos, porque ya son de él, ya ellos están fríos. Satanás, o el objetivo de Satanás, es tentar a los hijos de Dios, es divorciarnos de Jesús, es atentar contra el primer mandamiento, de poner las cosas que nos están pasando a cada uno de nosotros como si fueran nuestros dioses. Entonces, Lutero va a decir que la tentación para el cristiano es más necesario, me encanta esta frase, más necesario que la comida y el agua. Tiene usted más necesidad de la tentación que de comida y de bebida. ¿Por qué? Porque en la tentación es donde nosotros nos fortalecemos. En la tentación es donde Cristo, donde Dios va fortaleciendo nuestra fe. Entonces, Lutero va a decirle a este joven muchacho que Satanás es como un león rugiente que va a estar tratando de sacarnos del evangelio y el enemigo es astuto. Entonces, fíjate lo que dice Lutero. Yo conozco las arideces del diablo. Y si no logra quebrar a la persona en el primer ataque, va a tratar con desesperanza, con perseverancia de desgastarla, debilitarla, hasta que caiga y se confiese vencida. La persistencia del diablo tiene que ser contrarrestada con la persistencia en la fe que se aferra a las promesas del evangelio y no por confiar en sus propios recursos. Entonces uno tiene que aprender, mis queridos hermanos, a escuchar y a saber diferenciar la voz de Satanás de la voz de Dios.
Satanás, déjame decirte que si tú pensabas que Satanás hablaba con una voz estruendosa y fea, como por ejemplo la cultura pop con el rock y todo, y los screaming y todo eso, nos ha engañado, es totalmente falso. Satanás te habla con una voz sumamente dulce y con una voz que para la razón es como, tiene toda la razón lo que estoy pensando o lo que se me está diciendo, pero más dulce aún es la voz de Cristo. ¿Y cómo yo sé diferenciar la voz de Satanás de la voz de Cristo? Meditando en su palabra, conociendo la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, yo sé que Jesús jamás me va a acusar. Jesús más bien va a decir, ven a mí todos los que están afligidos y cargados, y yo los haré descansar. Ese es Jesús. Satanás te va a decir, arrójate. Jesús te va a decir, no tientes al Señor tu Dios. Satanás te va a decir, sucumbe a tu hambre. Es bueno que sucumbas a tu hambre. Y te va a decir, el fin justifica los medios. Jesús te va a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el estudio constante de la palabra de Dios nos ayuda a repeler a las tentaciones del enemigo. Lutero va a aconsejar a Weller, pero también nos va a aconsejar a nosotros, primero, no discutir con el diablo, sino más bien mostrarle desprecio y desdén. El desprecio es el mejor y más seguro método de ganarle al diablo. Entonces, Eva discutió con el diablo y ¿qué fue lo que pasó? Cayó en la tentación. Entonces, Jesús no discute con el diablo. Jesús simplemente le dice, escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo huye del desierto. Lutero también dice, ríanse de él con desprecio y pregúntale, ¿quién te crees tú que eres? Jesús murió por mí y Jesús ha ganado la salvación por mí. También Lutero va a decir, y esto es importante, evita la soledad, porque el diablo vigila y pondrá acechanzas particularmente cuando te encuentres solo. Estar solo no es bueno. Hay soledades que a veces, y no me malentiendan, hay soledades que a veces son buenas. Jesús se retiraba un tiempo a solas a orar. Jesús también pasaba momentos a solas hablando con su Padre. Pero cuando uno está, vamos a decir así, en el fuego de la prueba, en la depresión, en la ansiedad, en la angustia, la soledad no es un buen consejero. Lutero va a decir, en vez de estar solo, le va a decir a Weller, haga bromas, juegue con mi esposa y con los demás de la casa. De este modo expulsará sus pensamientos diabólicos y se armará de valor. Otro consejo que le da Lutero, cuando quiera el diablo, cuando quiera que el diablo lo sedie con sus pensamientos, procure inmediatamente la compañía de otros hombres, beba un poco más, haga bromas y chistes y encuentre cualquier forma de alegrarse. Y en ese momento Satanás se va a ir. Necesitamos buscar a nuestros pastores en los momentos de soledad y desesperación. Necesitamos buscar el consuelo de algún hermano que está cerca. En la mañana le comentaba a los que se conectaron que también es importante, como aquí Lutero dice, juega con mi esposo, con los demás en la casa, refiriéndose también a sus hijos. A veces también los niños, quizás ellos no saben lo que uno está padeciendo y quizás ellos no saben el sufrimiento que uno está viviendo, pero jugando con ellos, con sus ocurrencias, con sus risas y cosas así, el día de uno va cambiando y va mejorando. Quizás no va a mejorar por completo, pero sí vamos a quitarle peso al enemigo en nuestra vida. Entonces, Lutero reconoce que el diablo es un abogado experto y hábil, capaz de generar cualquier evidencia embarazosa y de castigo para condenar al pecador. Esto es lo que les decía, Jesús no nos va a condenar, Satanás sí. Cuando el diablo nos ataque y nos atormente, debemos dejar completamente al lado el decálogo. Cuando el diablo nos dé la cara a nuestros pecados y declare que merecemos la muerte y el infierno, deberíamos replicarle así: confieso que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué?
¿Qué quieres que sea sentenciado y condenado? ¿Quieres decir que seré sentenciado y condenado a la muerte eterna? De ninguna manera, porque conozco a uno que sufrió y hizo reparación en mi lugar. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Donde Él está, ahí estaré yo también. ¿Y dónde está Jesús? En el paraíso eterno. Y Jesús nos ha prometido el paraíso a cada uno de nosotros. Entonces, aquí encontramos consuelo. En la cruz de nuestro Señor encontramos paz y tranquilidad. Aún en medio de nuestras desesperaciones, aún en medio de nuestros problemas. Saber que alguien está conmigo cambia la situación que uno está viviendo. Y Jesús mismo dijo, yo por mi parte estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Cristo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Hay veces que uno dice, pero es que me siento solo. Yo, por ejemplo, vivo aquí solo, pero yo sé que Jesús está conmigo. Yo sé que yo puedo clamar a mi Señor y puedo estar junto con Él. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a decir así, más apertura a cosas que, por ejemplo, en esta época. Hoy en día, durante la pandemia, mientras estuvimos encerrados en una casa, fue de gran bendición tener la tecnología, donde yo, por ejemplo, podíamos hacer una videollamada por WhatsApp y podía estar hablando con mi hermana que está en Barcelona, la otra que está en Irlanda, mis padres que están en Venezuela, y podíamos pasar un tiempo ameno. Sí, no es lo mismo que estar juntos en persona, en el mismo lugar, pero por lo menos la distancia se acorta en medio de estas cosas. Hacer actividades con la iglesia en medio del encierre fue también fructífero para muchos de los miembros de la iglesia que se sentían solos y apartados por toda esta situación que estábamos viviendo. Entonces es importante, no vivimos solos, vivimos en una comunidad, en la comunidad de los santos creyentes. Entonces Lutero va a decir, cuando estés triste, por tanto, y cuando la melancolía amenace, esto él le está hablando al hermano de Jerón, otro joven que estaba deprimido y que era organista, le va a decir, cuando la melancolía amenace con tomar las riendas, diga, debo levantarme e interpretar en mi órgano un canto al Señor, ya sea el Te Deum Laudamus o el Benedictus, porque la Escritura nos enseña que a él le agrada oír la canción alegre y la música de instrumentos de cuerda. Comienza entonces a tocar y acompañe cantando, así como hicieron David y Elías, hasta que los pensamientos de tristeza desvanezcan. Y si el diablo vuelve a instalar preocupaciones y pensamientos de tristeza en su mente, resístalo varonilmente y diga, fuera de aquí, diablo, ahora tengo que tocar y cantar para mi Señor Cristo. Entonces, aquí Lutero nos está recomendando que las cosas a las cuales nosotros somos buenos, quizás no todo el mundo es bueno para cantar o para tocar algún instrumento, pero esto es una recomendación bastante buena, entonar salmos, entonar himnos a Dios. Ustedes saben que yo soy enfático en ese tema de aprender los himnos, de tomar el himnario, o ahorita que tenemos la bendición que en el YouTube hay varios himnos luteranos, ponerlos, cantarlos, en aprender todos esos himnos, todo ese legado musical que nosotros tenemos, es importante aprenderlo. Pero si no es con la música, podemos hacer otra cosa en la cual nosotros somos buenos. Si te gusta la manualidad, ponte a hacer la manualidad. Si te gustan los rompecabezas, ve a la librería, cómprate un rompecabezas y empieza a armar un rompecabezas en vez de estarte rompiendo la cabeza con la melancolía y la depresión y todo eso. Haz otra cosa, sudoku, sopas de letra, ponte a hacer ese tipo de cuestión, despeja tu mente, pero también agarra la palabra de Dios, lee un salmo, lee cómo Jesús pasó las tentaciones, lee el Génesis, toda la historia de los patriarcas, la historia de José, que es una historia bellísima, pero también la historia de Abraham, toda una historia, el Génesis, toda una historia llena de pecado, pero también de reconciliación con Dios. Leer las Escrituras nos ayuda a cada uno de nosotros. Hacer otras cosas, salir de nuestra casa, es importante también. Respirar aire fresco también es necesario. Entonces,
Lutero va a seguir y va a terminar en este libro diciendo, o en estas cartas diciendo, en nuestra peregrinación aquí en la tierra recibiremos honra y deshonra, mala fama, buena fama, odio, amor. Seremos desconocidos para unos y bien conocidos para otros. Estaremos rodeados de amigos y de enemigos hasta que lleguemos allí donde no hay sino amigos, en el reino de Dios el Padre. Entonces, aun cuando nosotros suframos en esta vida, que nosotros no somos masoquistas ni buscamos los sufrimientos, pero los sufrimientos nos consiguen, aún en medio de los sufrimientos, nosotros tenemos una promesa y esperanza, la vida eterna. Como dice el apóstol San Pablo, las tribulaciones aquí no se comparan en nada con el gozo que nosotros tendremos en la eternidad. Entonces, pueda que tu vida siga adoptando, la cruz siga adoptando formas de vicios, de amarguras, hijos con mal comportamiento, deudas el día de hoy, soledad y tristeza, entre otras muchas cosas. Agrégale aquí la cruz que tú estás padeciendo el día de hoy. Todas esas aflicciones que pasan en tu vida, no estás solo. Dios está contigo. El crucificado está contigo. ¿Por qué el apóstol San Pablo dijo, no me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar de Cristo y de este crucificado? Porque nosotros no bajamos a Jesús de la cruz y nos colgamos nosotros. No, nosotros ponemos en la cruz todas nuestras cargas encima del crucificado, encima de nuestro Señor, que está contigo y para ti en todo momento y en todo lugar. Entonces Lutero va a concluir esta parte diciendo que el cristiano debe estar consciente de las artes engañosas del diablo y preparado a confrontarlo con el poderoso armamento de el evangelio, de la palabra de Dios. Quiere decir que el cristiano debe dejarse guiar correctamente entre la distinción de ley y de evangelio, a fin de que no recurra a última instancia a sus propias obras y a su propia piedad, sino solamente a Cristo. Entonces también uno tiene que saber distinguir entre la ley y el evangelio. Esta es una lucha que va a durar por toda nuestra vida. Es algo que no ha finalizado hasta que el creyente, por intermedio de la muerte, como decía San Francisco, nuestra amiga la muerte, nuestra hermana la muerte, lleguemos a la perfección de la resurrección. No es una batalla a la que el creyente se lanza solo, sino que se lanza en compañía también de los que están consagrados a Cristo y comparten con ellos un bautismo, una fe, el creyente capacitado para afrontar el maligno. Entonces, esta batalla la vivimos junto con Cristo, pero también con nuestros hermanos. Entonces, tenemos que siempre, mis queridos hermanos, recurrir a la comunidad de la fe. Cuando mi fe esté flaqueando, cuando yo me sienta en una situación difícil y complicada, busca a tu pastor, pero también habla con tus hermanos. Al principio estábamos hablando y Luisa comentaba de que ella es de esas personas que se preocupa por sus hermanos, que cuando no los ve está ahí y dice, llama, ¿qué pasó, hermano? Y todo eso. Eso es necesario para la iglesia, eso es necesario para cada uno de nosotros, que estemos pendientes de cada uno y nos ayudemos en todas las batallas. Esto es parte de la teología de la cruz en mi diario vivir. Y que Dios nos siga acompañando a cada uno de nosotros en medio de nuestros pecados y en medio de nuestras tentaciones.